Hola Fer, hola gente, ¿cómo están? ¿Me están escuchando bien ahí? ¿Todo el pelo? Bien. Bueno, estamos en la cocina de la iglesia, hoy estábamos con un grupo de chicos estudiando la palabra. Gabriel, Seba, Johnny y en cualquier momento aparece Saca. Estábamos justo compartiendo la palabra y hace, bueno, media hora más o menos que lo estamos escuchando, un poquito más. Eh, y bueno, por supuesto que orando y también aprendiendo un montón de lo que está Dios haciendo en la vida de cada uno, de los procesos que Él tiene con cada uno y las situaciones que cada uno vive, ¿viste? Así que, bueno, hermanos, mucho ánimo, la carrera es larga, pero el Señor siempre es fiel y, y podemos confiar, depender y esperar en lo que nos toque vivir. Eh, Bueno, en esta noche quería compartirles un pensamiento breve, pensando un poco en lo que cada uno de nosotros y ustedes principalmente vive. Yo siempre digo que estas reuniones para mí son de mucha bendición porque yo hace ya más de 25 años que conocí a Cristo, que no toqué más las drogas. eh, y uno a veces cuando ya tiene tantos años vivido en Cristo, como que se va olvidando de las tinieblas y de los momentos tan difíciles que pasó en la vida. Y escucharlos a todos ustedes, a los que han hablado y seguramente a muchos otros, eh, nos hace acordar de la gracia, nos hace acordar de su misericordia, de que una lejanía, como vamos a ver ahora, tan absoluta de Dios, tan increíble, que desde el pozo que nos sacó, desde el pozo que estábamos, del cual nos sacó, eh, pero bueno, a veces con el tiempo uno no es que se olvida, pero sí no lo tiene tan presente. Así que para mí este tiempo es de muchísima edificación y también de afirmar las cosas que Dios ha hecho con nosotros. Bueno, yo les quería compartir un par de versículos para que podamos pensar. Colosenses es un libro que eh, lo que va a responder, creo, así muy rápidamente, Cristo es suficiente, Cristo alcanza, Cristo es supremo, es preeminente, es suficiente, alcanza para cambiar una vida, eh, o hace falta algo más. Bueno, Pablo todo el libro va a tratar de, guiado por el Espíritu Santo, de poner a Cristo en el lugar que le corresponde, eh, y nos va a mostrar que sin Cristo, aunque lo tengamos todo, no tenemos nada, y con Cristo, aunque no tengamos nada, tenemos todo. Creo que esa puede llegar a ser una palabra de cierre del libro de Colosenses. Cristo es el todo y en todos, nos dice el capítulo 3, ¿no? En esa suficiencia de Cristo, por ahí lo que nos hace falta a nosotros es profundidad en lo que ya tenemos y no en buscar algo nuevo, porque en Él están escondidos los tesoros del conocimiento, de la sabiduría. Todo es de Él, por Él y para Él. Así lo define Colosenses. En Él habita la plenitud de la deidad corporalmente y nosotros estamos completos en Él. Entonces siempre las oraciones y las exhortaciones de Pablo en este libro es a profundizar en lo que ya tenemos, no hay nada nuevo. Por eso dice, nadie os prive de vuestro premio, por ejemplo, el 2:16, nadie te juzgue en comida, nadie prive el premio, no se conformen a buscar ciertas actividades o ejercicios espirituales que son buenos en el culto voluntario, pero no tienen nada que hacer contra la carne, solamente es el poder de Cristo.
Bueno, en medio de todo eso diríamos si Cristo es suficiente para nuestra salvación. Y el capítulo 2, versículo 13 dice, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Creo que acá, como planteaba uno de los chicos acerca de la conciencia, creo que esto nos va a ayudar a nivel de la conciencia, a nivel de la culpa, a nivel de las acusaciones que podemos llegar a recibir y de los pensamientos que nos armamos en la cabeza acerca de nosotros mismos y de nuestro estado y nuestra posición. La palabra creo que acá nos va a ayudar a pensar correctamente y bíblicamente. Fíjense que primero dice, y a vosotros estando muertos en pecados o en transgresiones, literalmente, y en la incircuncisión de vuestra carne. Acuérdense que el pueblo judío, como señal del pacto, del antiguo pacto, o como señal de que eran parte del pueblo, se circuncidaba, ¿no? Bueno, le está hablando a los colosenses, que en su mayoría son gentiles, entonces le dice, ustedes no son parte no vienen del antiguo pacto, no vienen del antiguo pueblo de Dios. Y aparte están muertos en sus transgresiones. O sea, el estado en el que se encontraban era de una lejanía absoluta. Yo le quiero complementar este pasaje con Efesios capítulo 2, versículo 1. Dice, Dios dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Fíjense en Efesios 2:11, por tanto acordaos que en otro tiempo, vosotros los gentiles en cuanto a la carne eres llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Nuestra lejanía de Dios era absoluta. No solamente no merecíamos nada de Dios, sino que desmerecíamos. O sea, no merezco nada por lo malo que hago, pero hay un desmerecimiento porque cuando vivo como quiero vivir, la Biblia me dice, por ejemplo, en Colosenses capítulo 1, que era enemigo de Dios, o sea, estaba batallando contra Dios y siguiendo a Satanás. Nuestra lejanía absoluta. Yo creo que podemos dimensionar un poquito la gracia en estos breves minutos. Después le animo a seguir meditando en esto, porque esto es para pensarlo profundamente. Porque la gracia tan sublime de Dios no es que nosotros teníamos alguna posibilidad de ser buenos y que Dios encuentre algo en nosotros medianamente agradable, que pueda llegar a compadecerse, que no somos tan malos, que somos buenos, que eso tendría algo de lógica, pero lo increíble es que a gente como nosotros, o como a todo el mundo, pero a todo aquel que es rescatado, nos sacó del barro, verdaderamente del barro, del lugar que no solamente era una lejanía absoluta, sino había una imposibilidad absoluta de nosotros poder hacer algo para alcanzar la vida y el perdón, porque lo único que hacíamos nosotros era el mal y nuestro estado era de muerte, nuestra condición era de seguir a Satanás a través de seguir al mundo y nuestro gran maestro era la carne, porque seguíamos los impulsos de la carne. Y todo eso va en contra absolutamente de Dios. Y nos dice Colosense, versículo, perdón, estoy bien. Y a vosotros,
mediten en esto literalmente, como que piensen ustedes que están así, que estaban muertos en pecado en la incircuncisión de la carne, os dio vida juntamente con él perdonándoos todos los pecados. O sea, por medio del perdón de los pecados, o literalmente esa palabra viene de la gracia del perdón, de la gracia de haber quitado el castigo que yo merecía sobre todas las transgresiones que yo había hecho hacia él, que lo único que merecía era ira eterna y muerte. Dice que él nos perdonó todos los pecados y la palabra griega ahí es patá, o sea, está diciendo todos los pecados. No hay ningún pecado que no haya sido perdonado porque Él nos dio su vida, la vida, porque la vida ahí está diciendo juntamente con Él. O sea, como la muerte de Cristo fue nuestra justificación, nuestra vida viene por la resurrección. Ustedes recuerden este con, o esa palabra juntamente con, es una palabra de participación con Cristo. En Romanos capítulo 6 nos dice que nosotros cuando nos identificamos con el Señor, hemos sido crucificados juntamente con Él, porque nos dice Romanos, si no hay muerte, no hay justicia. Entonces morimos con Él, fuimos sepultados con Él, pero también vivimos con Él por la resurrección de Él. En su resurrección nosotros hemos resucitado juntamente con Él. Su perdón fue tan absoluto como nuestra lejanía. Dice todos los pecados. No hay un pecado que pueda condenar a aquel que está en Cristo, porque todos sus pecados fueron definitivamente tratados en la cruz. Cuando nos dice todos, no son todos los que hizo hasta el día que creyó, sino que son todos los pecados. No hay nada que lo pueda condenar. Romanos capítulo 8 nos dice claramente, si Él es el que justifica, ¿quién condenará? No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y la Biblia es clarísima, que el que está en Cristo, todos sus pecados han sido perdonados y han sido resucitados hasta una nueva vida. ¿Cristo es suficiente para nuestra salvación? Sí, por supuesto. Ahora, ¿Cristo es suficiente para que la conciencia de la salvación sea eficaz en nosotros? Sí, también. ¿Por qué? Porque nos sigue diciendo, anulando el acta de decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En otro de los matices de la muerte en la cruz de Cristo, no solamente murió por nuestros pecados, sino también para triunfar y quitar a Satanás todo argumento de acusación para poder servirle con limpia conciencia, libres de culpa. Hoy escuchaba a uno de los chicos hablar de la culpa que por ahí tenía. Es bueno, pero es bueno para tratarla, definitivamente. El que confiesa sus pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de nuestra maldad. Eso hay que creerlo más que la acusación que viene a mi mente y que me puede llegar a detener. La palabra de Dios es más firme que lo que siente mi corazón. Y a veces cuando uno se debilita en ese punto, Satanás viene con más acusaciones porque es el gran acusador de nuestros hermanos, nos dice Apocalipsis capítulo 12. Nuestra mente se echa culpas para justificarse de cosas y Satanás aprovecha esa debilidad y empieza a llenar la mente de acusaciones. Acusa delante de Dios, acusa a los hermanos y acusa a mi mente, porque su ministerio es acusar, llenar de acusación para separar de Dios a los hombres. ¿Qué dice acá la Escritura tan preciosa? Dice que Cristo pudo perdonar nuestros pecados porque borró el acta de decretos que había contra nosotros. Era como un certificado de deuda
que no se podía volver a escribir luego que se borraba, porque por supuesto no servía un certificado de deuda borrado y puesto otra cosa encima. Él la borró. ¿Cómo la borró? Sacándola del juzgado, que era donde se presentaba esto, y fue y la clavó en la cruz, donde se le ponía la deuda a aquel que le iba a pagar. Y la clavó en la cruz porque Cristo fue maldición por nosotros, porque sufrió toda la ley de los decretos que nos era contraria a los judíos y a los gentiles, pagando la deuda que estaba o que representaba esa acta que nos era absolutamente contraria. Él pagó en la cruz absolutamente toda la deuda o las transgresiones que la ley sacaba a la luz por nosotros. Nadie puede cumplir la ley, nadie puede hacer las obras que le agradan a Dios. Por lo tanto, no puede, siempre está en deuda con su Creador, desde Adán en adelante. Y Cristo pagó esa deuda, se clavó en la cruz, quedó borrada y ya no hay un certificado de deuda eficaz contra nosotros. Por lo cual, ¿qué hace? Desnuda al acusador y le saca todos los argumentos que era la ley para acusarnos. Mirá, te está traicionando en esto, mirá, está fallando en esto, ya está todo pago. Despojó de todo argumento de acusación al enemigo. Por eso dice, despojando a los principados y a las potestades. Los despojó, los desnudó. No tienen ya nada para acusar, porque ya está todo pagado, ya está todo perdonado. Y nos dice que esa batalla de triunfo contra el enemigo para despojarlo, como antes se hacía, que despojaban ciudades y repartían los despojos, lo despojó de todo argumento para separarnos de él, y el triunfo sobre ese enemigo y el despojo, ¿saben dónde fue? En la batalla de la cruz, triunfando sobre ellos en la cruz. Y luego, ¿qué hace? Los exhibió públicamente. La exhibición pública era en Roma, cuando entraba el capitán del ejército que había vencido y despojado a los enemigos, y hacía como una peregrinación exhibiendo los logros de su triunfo. De tal manera Cristo está graficando o ilustrándonos el triunfo que tuvo Cristo en la cruz sobre todo el poder acusatorio de Satanás a nuestras mentes, porque Él determinó absolutamente con toda aquella acta de decretos que nos era contraria y era usada por Satanás para acusar a nuestra mente y así detenernos. ¿Cristo es suficiente para la salvación? Sí. Y el mismo Cristo es suficiente para la buena conciencia, para poder vivir sin la culpa de lo que hicimos, de lo que Él ya llevó, sin la culpa que nos detiene en el presente, porque Él ya la trató y nosotros podemos tratarla como la tratamos, como nos dice primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Una cosa es el convencimiento del pecado del Espíritu que nos lleva al arrepentimiento y a la confesión. Y otra cosa es la culpa que nos para, que nos detiene y que no nos deja avanzar y finalmente nos termina sacando. Ahí nos quiere llevar Satanás, pero hoy ya no tiene peso su argumento, porque le fue quitado aquel argumento que tenía para acusarnos. Queridos hermanos, Cristo es suficiente para nuestra salvación, porque es de la absoluta lejanía y de la perdición, nos ha dado vida por gracia, perdonándonos todos nuestros pecados. Pero también Cristo es suficiente para vivir con buena conciencia, sin la culpa del pasado y tratando con verdad el presente. ¿Por qué? Porque Él ya el acta de decretos que nos era contraria, que nos culpaba, fue tratada en la cruz. Y aquel que usaba el argumento de la ley para culparnos, también fue despojado en la cruz de todos los argumentos, para poder vivir una nueva vida en Cristo,
en obediencia, sabiendo que cuando pecamos tenemos que tratar nuestro pecado y seguir adelante. Así que, hermanos, este breve pensamiento quería compartirles y profundicemos nuestra relación con el Cristo, que es el todo y en todos, que es suficiente para nuestra salvación y para nuestra vida en Él. Gracias por este tiempo, queridos hermanos. Fer, un abrazo enorme, gracias por darme este privilegio. Y acá los muchachos los saludan desde Lima Gracias. y que Dios los bendiga mucho a todos. Dale, dale, Nachi, muchas gracias. Bueno, damos gracias a Dios. Alguien dijo una vez, cuando el diablo te recuerde tu presente, recordarle su futuro. Él está condenado ya. Entonces, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Viví en paz, en esa paz que viene de una relación con Dios. Y si hay cosas que quizás no hiciste bien y tenés que pedir el perdón a Dios, acordate de esto, cuando uno encubre, Dios lo saca a la luz, pero cuando uno lo confiesa, Dios lo limpia y lo perdona. Entonces, que Dios nos ayude en esta noche a detectar aquello que no hicimos bien, pedir perdón al Señor y apartarnos para vivir esa vida que a Él le agrada. Y si no tenés a Cristo en tu vida, si todavía no conociste la verdadera salvación que viene a través de la cruz de Cristo, bueno, es hora que abras tu corazón, que pidas perdón por tus pecados y que puedas recibir la vida eterna. Que Dios te bendiga. Nos volvemos a ver el lunes a la misma hora, a las 20 horas, por el mismo link. Es el mismo link de siempre. Estamos todos invitados. Que Dios te bendiga.